Muy buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo webinar sobre inversiones en Miami. Y hoy vamos a estar viendo justamente todo lo que estuvimos viendo en el último Miami Real Estate Tour en Buenos Aires, que se hizo en Buenos Aires, San Isidro, fuimos a Tucumán, a Rosario. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver un poquito entonces qué está pasando en Miami, que es tan interesante en este momento hacer una inversión. Y les voy a compartir mi pantalla. Bien, bueno, vamos a arrancar entonces. ¿Por qué Miami? ¿Qué está pasando en Miami que es tan interesante hoy para hacer una inversión en Miami, ¿no? Y como primera medida, bueno, Florida dice como destino para invertir. En este momento Florida es la Florida, Miami específicamente, es el segundo distrito financiero de los Estados Unidos a través de todo lo que está pasando en Brickell, ¿no? Un mercado en auge, alta rentabilidad y fácil acceso al financiamiento. Eso es un tema que vamos a ver un ratito más adelante, pero realmente el financiamiento es un tema muy, pero muy interesante porque nosotros nos imaginamos que financiarnos o tomar una propiedad o comprar una propiedad con crédito es algo difícil en los Estados Unidos y realmente es algo muy distinto y muy interesante para informarnos sobre esto, ¿no? También Una podemos ver cosa, acá. Mati, quiero aclarar ahí en Brickell, que después no sé si lo vamos a ver más adelante, que se volvió el segundo centro financiero, decimos el segundo Manhattan, justamente porque están viniendo más de 124 corporaciones internacionales, por esto que vas a contar, por los beneficios tributarios, que eligen poner sus oficinas en específicamente Brickell, ¿no? Entonces están mudando sus oficinas centrales y a todos esos ejecutivos que estaban a lo mejor en California, en Nueva York, se están mudando progresivamente al estado de la Florida. Fíjense, o sea, este gráfico que nos muestra justamente los beneficios tributarios del estado de la Florida. El estado de la Florida está exento en pagar el impuesto estatal a la renta, ¿sí? O sea, fíjense que los estados más en rojo, como por ejemplo California o Nueva York, son estados que tienen una diferencia entre 9 y 12% de impuestos adicionales a lo que tiene la Florida. Entonces, cuando nosotros decimos voy a invertir $100.000 en la Florida, arrancamos en cero impuestos y por lo menos el impuesto a la renta específicamente, y en Nueva York o en California estamos arrancando con impuestos que van desde el 9 hasta el 12%. Entonces, esto es algo muy, muy importante para tener en cuenta por qué tantas personas se están mudando a la Florida. Y fíjense, por ejemplo, Jeff Bezos, $610 millones en impuestos gracias a su traslado a Miami, ¿no? Entonces, esto lo que hace justamente es que las estrellas, la gente de mucho dinero se esté mudando a la Florida, además de por todos los otros beneficios que vamos a ir viendo, también por un tema impositivo, ¿no? Entonces, Miami está en el ranking de las ciudades más elegidas para invertir, ¿sí? O sea, esto lo que vemos justamente es que se están mudando personas día a día hacia el estado de la Florida. 1.300 personas por día se están mudando a la Florida y aumentando su población durante 2024, pero también en los últimos años la población realmente viene aumentando. Y tenemos a Estados Unidos como número 1 en ingreso de capital privado, ¿sí? O sea, ¿esto qué significa? Que básicamente Estados Unidos, fíjense, aparte por qué diferencia, es el país número 1 para inversiones de capital privado, donde nosotros justamente lo que estamos viendo es personas que van a invertir a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país para invertir que es fácil invertir en los Estados Unidos, es fácil justamente abrir la cuenta, pasar el dinero, pagar los impuestos, hacer todo el proceso en Estados Unidos es algo fácil. Siempre es importante estar bien acompañado porque también es difícil cometer errores y los errores cuestan dinero. Y por otro lado es un lugar seguro para invertir, ¿no? Un dato que viene a colación a lo que decías de la gente que se muda diariamente por todo esto que estamos contando. El 53% de la población de Florida, específicamente de Miami, no nació en Miami. Entonces, esto hace que mucha gente, que esto traiga gente de todo el mundo, ¿no? Todo el tiempo está creciendo y bueno, explica un poco eso. Bien, el PBI de la Florida es 3 veces el de Argentina, ¿no? Para tener también una dimensión del tamaño que tiene la Florida. Si la Florida fuese un país, sería el número 14, imagínense por tamaño de su economía, ¿no? Más grande que economías como México entera, países enteros, digamos, tienen economías que son más chicas que lo que sería el estado de la Florida solamente, ¿no? Y acá dice, Miami sostiene pleno empleo en 2024, ¿no? En julio de 2024 fue 3,5%, que básicamente esto es pleno empleo, significa que básicamente hay personas que dejan de trabajar y empiezan a trabajar en otro lugar, y en ese tiempo se produce ese 3,5%.
crecimiento, sí, pero fíjense, más de 77.000 nuevos puestos en salud, hotelería y gobierno. O sea, la Florida y Miami específicamente están demandando un montón de fuerza laboral. ¿Y esto por qué es importante para lo que es el mercado inmobiliario? Porque básicamente cuando nosotros pensamos en propiedades, en comprar una propiedad como una persona local, una persona que vive en la ciudad de Miami o en la Florida, no está pensando en la propiedad vale 500.000, vale 1.000.000, vale 700.000, sino que lo que está pensando, porque compran apalancados, o sea, con un crédito hipotecario casi por el 100% del valor de la propiedad. Entonces lo que están pensando es, este departamento vale $2.000 por mes, este departamento vale $2.500 por mes, este departamento vale $3.000 por mes, ¿y eso con qué lo van a pagar? Con su salario. Entonces, si el empleo está fuerte, las propiedades están fuertes porque justamente las personas pueden comprar, pueden pagar sus préstamos y entonces el mercado se pone interesante. Y también teniendo en cuenta que hay una seguridad jurídica, una estabilidad económica. A lo mejor nosotros, los países latinoamericanos, no estamos acostumbrados a eso porque nuestras economías y nuestra política va y viene. Entonces la gente, toda la economía de Estados Unidos funciona en base al crédito. Entonces la gente está confiada y la economía funciona justamente con deuda, ¿no? Así es. Bien, y el estado de la Florida lleva 14 años invicto siendo la opción número 1 en los Estados Unidos para invertir en bienes raíces. Y vimos que Estados Unidos es el mejor país para invertir. Ahora estamos viendo que el estado de la Florida es la opción número 1 para invertir. Entonces nos estamos metiendo cada vez en lugares mejores para invertir, ¿no? Bueno, y Miami es el número 2 global de las marcas branded buildings, digamos. Ahora estamos viendo que, por ejemplo, Mercedes-Benz, la Trump Tower, Emporio Armani, Bentley, todas estas marcas se están instalando en la ciudad porque ven que sus clientes van a estar ahí, ¿no? Como que cada vez gente de más poder adquisitivo se está mudando a Miami y está haciendo que sea una ciudad más premium. Sí, y esto es algo muy importante porque básicamente lo que estamos viendo es que Miami está haciendo una transformación poblacional. O sea, cada vez las personas que viven en Miami son personas de mayor poder adquisitivo y las personas que vivían originalmente en Miami, como ven que su propiedad sube mucho de precio y por ahí les conviene vender esa propiedad y mudarse hacia el norte, digamos, o sea, para ir obteniendo mejores precios, porque por ahí por el precio que venden un departamento en Miami, se compran una casa un poco más al norte de Miami. Entonces, muchas personas están migrando hacia el norte y los que están ocupando esos lugares son personas que tienen mayor poder adquisitivo, que muchas veces vienen de otras ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, como en general en el estado de California, donde ellos pagan muchísimo más precio por su vivienda y justamente están haciendo lo mismo, que es venden su vivienda que vale mucho más dinero en California o en Nueva York y se compran una propiedad en Miami que en este momento les resultan baratas, les resultan económicas comparativamente justamente a estos precios de Nueva York o California, ¿no? Bueno, y hablando de eso, justamente la revalorización que vemos en Miami, que Miami ocupa el puesto número 1 de Estados Unidos en apreciación de precio de la vivienda desde agosto, en agosto de 2024. Es decir, que cuando estamos hablando justamente de revalorización, una de las preguntas que nos hacen los clientes es ¿Miami está caro o Miami está barato? Porque escuché que los precios crecieron mucho durante el último tiempo. Durante la pandemia realmente hubo una subida de precios extraordinaria. O sea, los precios en muchos casos se duplicaron de las propiedades. Sí, pero recuerdo cuando hicimos el primer Miami Real Estate Tour por allá por principios del año 2023, algunos clientes decían, no, pero hay una burbuja, el precio ya está caro, ya no va a subir más. Bueno, fíjense que acá dice que en el condado de Miami-Dade aumentaron un 15,6% interanual en enero de 2024. Es decir que los precios siguen subiendo y la persona que está esperando y que se quedó esperando a principios del año pasado se perdió un 15,6% de revalorización en un año. Entonces es muy importante tener en cuenta justamente que los precios siguen subiendo. ¿Y por qué siguen subiendo? Básicamente porque cuando nosotros decimos caro o barato, ¿sí? no es en forma absoluta que nosotros decimos caro o barato, ¿no? Claro, exacto. Bueno, esto habla un poco de lo que venimos diciendo. ¿Cuántos metros cuadrados podemos comprar en Miami respecto de otras ciudades del mundo? Si vemos en Miami podemos comprar 64 metros versus en Nueva York que podemos comprar 34.
Entonces, 60, perdón, versus Nueva York. Entonces, la ciudad está entre las 10 primeras del mundo, ofreciendo servicio, infraestructura, modernización, un montón de cosas que no convalida con las ciudades más caras, ¿no? Como que todavía no ha llegado, está barata respecto de otras ciudades del mundo. Exactamente, entonces cuando nosotros decimos que la gente de Nueva York se está mudando a Miami, se muda a Miami porque justamente le parece barato Miami. Entonces, siempre cuando hablamos de barato o caro, no tenemos que mirar la trayectoria, o sea, cómo viene el precio, porque en Miami, desde la crisis del 2008, los precios no paran de subir año a año, sino que lo que tenemos que mirar es las personas que se están mudando. ¿Quiénes son esas personas que se están mudando? ¿De dónde se están mudando? ¿Qué precios comparan esas personas que están mudando? Y lo otro es mirar la realidad simplemente, ¿no? Cuando nosotros agarramos y decimos, las personas se están mudando a Miami. Nadie se va a estar mudando a una ciudad que está excesivamente cara, al contrario, las personas se mudan a Miami porque piensan que esa ciudad está barata, que los precios de las propiedades están en este momento económicas y por eso es que justamente están haciendo esto, ¿no? Y fíjense quién también invierte en el mercado inmobiliario. Messi construye su imperio inmobiliario en Miami y básicamente el impacto económico y turístico respecto al Inter Miami ha sido pero bestial. Entonces también Miami es una ciudad que hace muchísimos eventos, que ahora nos va a comentar Lu cuáles son esos eventos que se producen en Miami, pero uno de los eventos futuros que se van a producir en Miami es sede mundial de fútbol 2026, ¿no? Ya sabemos todo lo que pasó con la Copa América, y una de las cosas que Miami tiene como interesante es que esa inversión que hace en eventos, lo que genera es que básicamente la ciudad tenga marketing, tenga publicidad. ¿Cuántos de ustedes conocían Qatar antes del Mundial pasado, ¿no? Entonces, eso que en los eventos salga Miami, sale con Messi, sale con el Mundial, sale con la Copa América, sale con otro tipo de eventos, hace que la ciudad sea más deseable y que más personas quieran mudarse a vivir ahí. ¿Y por qué todos estos eventos se dan en Miami? También uno podría preguntarse, ¿por qué en Miami se están dando más de 10 eventos a nivel global, 8 meses al año en Miami? ¿Por qué eligen esta ciudad? Estos eventos traen gente de todo el mundo a quedarse, esto es muy importante para los inversores, porque la noche, el alojamiento, pasa a valer más del doble cuando están estos eventos internacionales. La ciudad se inunda de gente. Y esto, bueno, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es temporada alta todo el año, decimos. Sí, ¿cuáles son estos eventos, por ejemplo? ¿Cuáles serían? Está el Ultra, el Miami Open de tenis, el Fórmula 1, bueno, el Mundial, y hay eventos culinarios también. Art Basel, Copa América, o sea... Son muchísimos los eventos que se van produciendo, ¿sí? en Miami, que justamente generan esa atracción de muchas personas. Fíjense, durante el primer trimestre de 2024 visitaron Florida 40,6 millones de personas. Prácticamente como si dijéramos que durante 3 meses la Argentina completa se fue a visitar el estado de la Florida, ¿no? Eso es algo que es muy impactante porque muestra de nuevo el interés que hay en el mundo por este tipo de estado y por específicamente la ciudad de Miami, ¿no? Entonces también tenemos que hablar del tema de infraestructura, muy importante, porque la infraestructura es el dinero que pone el Estado, el gobierno, para que los privados hagan sus negocios alrededor, ¿no? Y acá tenemos, ¿qué es lo que estamos viendo acá, Lu? Este es bueno, es un puente que... Signature Bridge. Ay, sí, se me fue el nombre. ¿Cómo es? Signature Bridge. El Signature Bridge. Me salía el Brightline, que nada que ver. El Signature Bridge es un tren que justamente va a conectar Downtown, el aeropuerto internacional y la playa. ¿Y por qué? Porque con toda esta densidad de gente que se está mudando a Miami diariamente, el tránsito se ha vuelto como muy duro, muy pesado. Entonces hay que, digamos, alivianar y hacer mejor la conectividad, porque hay que pensar la infraestructura a futuro. Debajo de este puente, además de ser el ícono, que va a ser el ícono de la ciudad, como la Torre Eiffel en París, o el Big Ben en Londres, además de ser estéticamente muy lindo, debajo va a haber todo un espacio verde para que se pueda aprovechar, caminar, todo un walk road para los turistas y para la gente de ahí. Va a ser un lugar muy lindo, pero va a ser el ícono de la ciudad. Exacto, estamos hablando de un puente, no de un tren, y este puente también es, relevante en esto del marketing, ¿no? Esta figura que después va a salir en todas las fotografías cuando estemos hablando de Miami, ¿no? Y va a revalorizar todo lo que es el Distrito 11, ¿no? Perdón, que está ahí nomás, que hoy es una zona que está en pleno desarrollo. Con este puente va a tener mucha revalorización, como tantas otras que hay ahora en la ciudad.
Bien, y Miami también como capital mundial de cruceros, 4 millones de turistas anuales, ¿sí?, visitan la ciudad solamente para ir a tomarse un crucero y habitualmente muchos de ellos se quedan un rato en la ciudad, conocen, visitan y también de nuevo dicen, uy, este es un lugar que me gustaría para vivir. También tenemos el Aeropuerto Internacional de Miami como la entrada principal de los latinoamericanos a los Estados Unidos, que justamente es un aeropuerto que recibe de toda Latinoamérica y de todo el mundo en realidad muchísimo, pero muchísimo turismo, ¿no? También gente de negocios, obviamente, y la gente que vive en Miami. Y bueno, vimos un poquito qué está pasando en Miami y ahora vamos a ver un poquito el proceso de compra, ¿no? Cuando hablamos de ver el proceso de compra, estamos hablando justamente de entender que, bueno, me gustó Miami, me interesa como ciudad para invertir, pero ¿cómo es este proceso para comprar una propiedad, ¿no? Y acá vamos a arrancar con elegir un agente inmobiliario experto, ¿no? Y esto es uno de los puntos que es el primer paso que nosotros tenemos que hacer. ¿Y por qué es importante esto? Porque básicamente, pensemos esto, nosotros le estamos hablando normalmente a personas que viven en la Argentina, que no están viviendo en Miami y que necesitan justamente que esa persona sea sus ojos en Miami, que esa persona sea la persona que entiende el inmobiliario, que entiende de cómo, cuál es una buena elección y cómo llevar en ese camino a esa persona. También es importante tener un agente inmobiliario que sea, que trabaje con clientes internacionales, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que trabaja con clientes habitualmente locales que una persona que trabaja con clientes internacionales y conoce también las implicancias de los dos lados, ¿no? Porque hay implicancias en Argentina y hay implicancias en Estados Unidos y hay que saber cómo es esa combinatoria de cosas para justamente estar tranquilo, estar seguro. Recuerden que cuando nosotros hacemos una inversión, lo que más queremos es tener tranquilidad, ¿no? Nosotros no hacemos una inversión para después estar con más problemas de los que teníamos antes de hacer la inversión. Lo que nosotros queremos es poner nuestro dinero, tener un resguardo, que ese dinero esté realmente en dólares, o sea, en el sentido que la moneda del país sea la misma que en la que estamos comprando y que esa renta que nos genera también sea en dólares reales y de esa forma entonces por estar tranquilos que no vamos a estar lidiando con lo que pasa con nuestra economía local, ¿no? ¿Qué te parece, Lu? Que sí, tal cual, que digamos, ser especialista en un cliente internacional es conocer también los miedos, ¿no? Como por ejemplo, ahora el próximo punto es si un extranjero puede financiar. Muchos clientes me dicen, pero siendo extranjero, ¿puedo financiar? Sí, claro, podés financiar y explicarle por qué es beneficioso financiarse financieramente, ¿no? Porque nosotros de nuevo no estamos acostumbrados a tomar préstamo, pero cómo eso nos puede implicar a la hora de invertir y hasta podemos comprar 2 propiedades con un solo capital. Entonces es importante saber eso, que podemos endeudarnos hasta en un 70% en la compra de una propiedad y apalancarlos con el dinero de un banco. Bien, y acá tenemos, por ejemplo, estos charts de First Alliance. Y los requisitos, bueno, los requisitos son mucho más sencillos para los inversores extranjeros. Acá estamos viendo respecto de los locales. A los locales les piden muchos más datos y requisitos. ¿Por qué? Porque están poniendo solamente un 3%. El inversor extranjero pone entre el 30 y el 40%. Entonces, para el banco es, digamos, garantía suficiente ese capital que si el inversor no paga, hace el remate y ya, digamos, como que es muy, muy fácil. Pero los requisitos ahí veíamos es copia del pasaporte o visa, un recibo de luz o gas, una prueba de residencia primaria, actual del país de origen, 2 cartas originales de referencia del contador, copia de los últimos 2 meses de estados bancarios, carta original de ingresos de su contador, bueno, eso. Y si es empleado y si no de la empresa. Bien, y esto es muy importante, que lo dijo Lu antes, que básicamente es que hasta un 70% del valor de la propiedad podemos pedir prestado. Entonces, 30% es lo que tenemos que tener y 70% nos podemos endeudar. Entonces, simplemente si yo digo, mira, me quiero comprar una propiedad de $1 millón, justamente no tengo que tener $1 millón. Con tener 300.000 ya me puedo comprar una propiedad de $1 millón. O con 150.000 me podría comprar una unidad de $500.000. Y esto es muy interesante porque estoy usando el dinero de otros para hacer mi negocio, ¿no? Y esto lo que hace es que en la generalidad nos da mejores rendimientos, ¿no? También fíjense que tenemos préstamos a 30 años, ¿sí? Con tasas variables de 3, 5, 7 y 10 años. También hay préstamos por 15 años a tasa fija. Y esto es algo muy importante de entender porque
tomar un préstamo a 30 años lo que nos genera es simplemente que el compromiso de pago mensual sea lo más bajo posible. Después yo puedo refinanciar, puedo adelantar mi crédito, puedo pagarlo antes, puedo hacer un montón de cosas que simplemente les damos mayor asesoramiento en el momento que ustedes están interesados, pero es importante entender que es una posibilidad tomar un crédito hipotecario y que es realmente algo sencillo y bastante fácil para hacerlo como extranjero, estamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, que es elegir la propiedad. Y cuando hablamos de elegir la propiedad acá, algo que nosotros queremos contar siempre es que cuando nosotros hablamos de clientes internacionales, clientes que no viven en la ciudad, que no conocen al plomero, que no conocen a un arquitecto, que no conocen a nadie en la ciudad, que en general recomendamos comprar propiedades nuevas o prácticamente nuevas, con pocos años de uso. ¿Por qué recomendamos esto? Porque siempre tenemos el amigo de un primo, de un tío que nunca viajó a los Estados Unidos, que cuenta la historia del sobrino de otro que tampoco viajó, que se compró una casa de 1920, la remodeló y ganó un montón de dinero haciendo eso, ¿no? Y la realidad es que en la mayoría de los casos, hacer eso sin un asesoramiento solamente nos va a generar problemas y pérdidas, y hay muchas reglamentaciones. Está pasando algo, hay un cambio muy importante en Miami por las nuevas reglamentaciones que hay con respecto a las inspecciones de edificios. La inspección que se hacía a los 40 años, ahora se está haciendo a los 30 y hay más reglamentaciones muy importantes que hay que tener en cuenta. Entonces, a la hora de elegir la propiedad, es importante, o sea, entender que la propiedad para un extranjero, para un inversor, lo mejor es que sea nueva o con muy poquitos años de antigüedad. ¿Para qué? Para evitarnos expensas extraordinarias. Tenemos una colega, por ejemplo, que nos contaba el otro día que tuvo una expensa extraordinaria de $150.000. Eso significa que le llegó en las expensas $150.000, que obviamente le dan para financiar y para pagarlo en tiempo. Pero imagínense que una persona, no importa en el nivel de propiedad que viva, no necesariamente tiene ahorrado $150.000 para pagar una expensa extraordinaria. Y cuando hablamos de negocios, porque esta es una persona que vive en su propia casa, pero cuando hablamos de negocios, nosotros no queremos esos problemas en nuestros negocios. Nosotros queremos algo que nos lo entregan, lo rentamos, nos da una renta específica, el inquilino paga el préstamo hipotecario. En definitiva, con el dinero del inquilino lo que buscamos es justamente calzar para que se pague el préstamo, y si sobra un poquito podemos quedarnos con ese dinero o ir adelantando las cuotas del préstamo, ¿sí? Y en vez de que sea a 30 años, el préstamo terminar pagándolo en 15, en 20, en 8 o en los que sean, de acuerdo a cómo dé esa rentabilidad, ¿no? Y algo importante en el momento de elegir la propiedad, en realidad previo, primero es tener al asesor en inversores internacionales, confiar en esa persona, que es una persona experiente, que nos va a llevar de la mano en todos los pasos, con el préstamo, con la propiedad, pero previo a esto es identificar el porqué de la inversión, ¿no? ¿Qué estoy buscando con esta inversión? ¿Qué quiero? Si quiero rentabilidad, si quiero flujo de caja, si quiero usar esa propiedad, si no me interesa, si quiero dejarle algo a mis hijos. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos empezar a trabajar y ver qué propiedad le puede servir a cada cliente. Porque muchas veces los clientes dicen, bueno, quiero invertir, pero no tienen idea o tienen miedo o no saben del crédito. Entonces, es importante confiar en la persona, es un proceso, no es algo que se va a resolver en un día, 2, 3, una semana. Bueno, quizás sí, pero no es lo usual. Entonces lleva bastante análisis y proceso y ver una propiedad, pero por sobre todo determinar el porqué y el propósito de la inversión, que es lo más importante. Totalmente. Y acá tenemos el punto número 4, que es a nombre personal o a nombre de una sociedad, ¿no? Y acá siempre nosotros, o sea, recomendamos asesorarse por el contador, por el abogado, todas personas que nosotros siempre presentamos, digamos, nosotros hacemos ese proceso de 360, donde damos toda la vuelta con todas las partes que la persona necesita, con la apertura de la cuenta bancaria, si se necesita el contador, si se necesita el abogado, o sea, todo el asesoramiento nosotros lo ponemos en un paquete para que la persona pueda transitar justamente ese camino de una forma suave y agradable, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que habitualmente nos recomienda el contador o el abogado? Habitualmente nos recomiendan que hay que hacerlo a nombre de una sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente, o sea, lo que estamos aislando ahí justamente es que el patrimonio de la sociedad se diferencia del patrimonio personal. Hay algunos temas impositivos también para tener en cuenta. Son varias de las cosas que nos gusta simplemente cuando la persona nos pregunta estar bien informados con esto, porque cometer errores en este sentido después genera algunos temas impositivos que a la hora de vender en general hay algunas cosas que el cliente se sorprende porque, por ejemplo, le hicieron una retención impositiva que el cliente no estaba esperando, ¿no? Entonces, y además,
Si pones a nombre, justamente veíamos en la presentación en el evento, contaba el abogado que si lo pones a nombre de una sociedad, podés desgravar gastos, ¿no? Claro, exactamente. Puedes desgravar gastos, o sea, de viajes, de consumos en Estados Unidos para ir justamente a administrar esa propiedad, para ir a ver esa propiedad. Y entonces eso también comida, hace el hotel, que el traslado. se pueda bajar un poquito el nivel de impuestos que hay que pagar, ¿no? Hay personas que pagan cero, hay personas que pagan un poquito, eso depende de cómo esté la situación económica de cada una de las personas respecto a esa propiedad, ¿no? Y por último, el punto número 5, que es escritura y posesión, que básicamente cuando nosotros hablamos de escritura y posesión, estamos hablando básicamente de el proceso de cierre que llamamos en los Estados Unidos, ¿sí? Donde la escribanía se llama casa de títulos, el escribano en realidad es un abogado, ¿sí? Y lo más interesante de todo esto es que hay una cuenta del banco que se llama cuenta escrow, ¿sí? Que es una cuenta fiduciaria la cual maneja la cuenta la escribanía, pero no es una cuenta donde la escribanía puede poner y sacar dinero para hacer gastos ni nada, no es su cuenta corriente, digamos, sino que es una cuenta especial que justamente es para que los clientes depositen el dinero. Entonces, cuando nosotros tomamos una reserva, esa reserva no se toma como en Argentina, que viene la persona en la inmobiliaria con $10.000, te deja los $10.000, vos le das un recibo, te quedas con la inmobiliaria se queda con los $10.000, después la lleva al día de la firma, la plata la otra persona trae todo el dinero en efectivo, lo pone arriba de la mesa. No, acá, ¿cómo se hace? Acá todo el dinero que se ponga de reserva, de cualquier situación, va todo a la cuenta escrow. Nunca jamás hay que darle el dinero a un broker inmobiliario, nunca jamás hay que darle el dinero a un proyecto de inversión. Siempre el dinero se va a la escribanía, a la casa de títulos. Y entonces la casa de títulos con el dinero ahí lo que hace todo el análisis de la propiedad está correcta, no se deben cosas, o si se deben, qué es lo que se debe, el título está correcto, hace todas las verificaciones y una vez que tiene todas las verificaciones, aprieta el botoncito y el dinero pasa al vendedor y la propiedad pasa al comprador. Esto es algo muy, pero muy importante porque la seguridad en ese sentido es muy importante y cuando el proceso por algún motivo no tiene que avanzar, porque hay en ciertos casos, por ejemplo, que la persona se puede arrepentir y decir no quiero comprar, ¿no? Es la escribanía la que aprieta el botón y devuelve el dinero. No está que si el vendedor quiere devolver el dinero, si la inmobiliaria quiere devolver el dinero, no. La escribanía dice, la ley dice esto, hay que devolver el dinero, aprieta el botón y devuelve el dinero, ¿no? Y otro tema muy interesante también de la parte de lo que sería la escrituración es que a partir de la pandemia, algo bueno que nos dejó la pandemia es que ahora la escrituración se puede hacer online, ¿no? ¿Qué significa eso? Que no necesito viajar específicamente para afirmar los papeles de mi propiedad. Muchas personas me dicen, no, pero yo quiero viajar. Bueno, pero por ahí la propiedad hay que firmarla el lunes y vos querés viajar el martes, o vos querés viajar la semana que viene porque te viene mejor con los chicos, entonces vos firmás la propiedad el lunes y a la semana siguiente vas, buscas la llave, entras a tu propiedad y lo haces en el momento que vos querés. Eso es algo muy, pero muy interesante que justamente podemos hacer en este caso, ¿no? Tal cual. Bien, y ahora vamos a ver entonces las 3 I del mercado inmobiliario, que son inflación, inventario e intereses, ¿no? Que básicamente son 3 variables que nos permiten analizar cualquier mercado. En este caso, entonces, vamos a estar viendo la inflación, que vemos que tuvimos un pico de 9,1. ¿Por qué nos interesa esto de la inflación? ¿Qué es lo que nos interesa acá? Básicamente la inflación en los Estados Unidos lo que nos muestra es qué pasa con el dólar, ¿sí? Nosotros ahorramos en dólares físicos, o sea, ahorramos en la caja de seguridad, abajo del colchón, en distintos lugares en forma física, ¿sí? Y no estamos con ese dinero invertido generalmente, no lo tenemos en un fondo de inversión, no lo tenemos en algo que nos está generando una renta, ¿no? No lo tenemos trabajando, digamos. Exactamente, no lo tenemos trabajando, ¿no? Y esto lo que generó en el último tiempo con las tasas de inflación tan alta que hubo a partir de la pandemia por la emisión monetaria que tuvo los Estados Unidos, muy alta. Entonces, esto lo que hizo fue que nuestro dinero se derrita, se empieza a devaluar el dinero en dólares. Los que conocen Argentina, o sea, Argentina, ¿qué pasa? Hasta noviembre hubo una situación específica que es que si uno tenía dólares, el dólar iba subiendo, ¿sí? Y en los gastos corrientes
todo en dólares era cada vez más barato, ¿no? Si venía un extranjero del exterior, venía a Argentina y decía, qué barato. Cuando me acuerdo cuando hacemos los eventos en Argentina, los realtors y los sponsors y los proyectos, los desarrolladores, todos los que venían me decían, qué barato esto, qué barato el restaurante, qué barato esto, qué barato lo otro. Obviamente esa situación a partir de diciembre cambió, ¿sí? Pero la sensación era que si yo tenía dólares físicos, o sea, todo el tiempo era cada vez más rico. Ahora, si me salía de Argentina y miraba el mundo, esa sensación que tenía en Argentina era irreal. Básicamente lo que está pasando en el mundo es que el dólar está devaluándose y las cosas en dólares en el exterior aumentaron. Entonces, si yo tenía $100.000 en el año 2019, ¿sí? Y me compraba algo en ese momento, ahora eso no me alcanza y no quiero decirles los números porque realmente lo que se nos ha devaluado los ahorros, a los que tenemos ahorros a veces en moneda física, es impresionante. Por eso la propuesta justamente es salir de esa situación y avanzar hacia invertir en una propiedad que la propiedad sigue el valor generalmente de la inflación y aparte puede tener una plusvalía por la zona en la que está, por el desarrollo o por la demanda, ¿no? Bueno, contemos la anécdota de uno de los clientes que entró en uno de los proyectos hace unos pocos meses atrás, unos 3 meses atrás, que compró en lista de espera en realidad porque el proyecto todavía, esta fase del proyecto no salió, y compró a un precio y ya se ganó $20.000 y ni siquiera hizo la reserva, ¿no? Entonces, digamos, ya está trabajando su dinero sin moverse de su casa, pero sin haber puesto un solo centavo. Así que bueno, está chocho y está esperando que salga. Ahora va a salir el mes próximo el proyecto. Bien, para aclarar lo que está diciendo Lu, porque el cliente no compró nada, en realidad lo que hizo fue ponerse en una lista de espera donde congeló el precio de una unidad en $182.000 y esa unidad hoy se vende, o sea, después de casi 3 meses de que él hizo esa reserva, se vende en $212.000 o $210.000. $210.000. $210.000 se está vendiendo esa misma unidad. Entonces, él sin haber puesto, porque en la etapa de lista de espera no requiere que ponga dinero, él solamente por anotarse ahí, no eligió la unidad todavía, pero sí sabe el modelo de unidad y ahora dentro de poquito va a ir a elegir la unidad que él quiere y ahí sí va a poner esa reserva inicial, ¿sí? Pero ya con un aumento de precio, claro, que, o sea, sea, está ganando plata sin moverse, sin haber invertido nada todavía, ¿no? Está anotado, digamos, no compró, pero está anotado, en breve va a ser la reserva, pero bueno, él ya tiene una capitalización de su dinero. Exactamente, algo que no explicamos en el proceso de compra es que básicamente nosotros tenemos como 2 instancias que podemos agregar una tercera que no es habitual. Esto de lista de espera no es lo habitual. En este proyecto específico hay lista de espera porque hubo una demora, entonces se generó la lista, o sea, salimos a contar el proyecto, pero de repente se demoró, entonces lo que hicimos fue generar como esta lista de espera, obviamente fijando precio, que es algo muy importante eso, y las etapas que tenemos nosotros son, una es la etapa de reserva, ¿sí? Que es la siguiente a la lista de espera, digamos, es cuando yo ya puedo poner algo de dinero, normalmente en la reserva se ponen unos $10.000, y donde yo ya reservo la unidad concreta, con número, con dirección, con todo, ya tengo una reserva. Y después, durante la etapa de reserva, algo interesante es que hasta que no lleguemos a la siguiente etapa, que es la etapa de contrato, ¿sí? Que sería para lo que sería nosotros para un contrato de compraventa, digamos, un boleto, ¿no? O sea, firmar un boleto, hasta que no lleguemos a la etapa de ese boleto, que llamamos contrato, yo puedo cancelar la operación. Entonces, si yo compré algo en 100.000 y después me doy cuenta que no me interesaba, que no era lo que quería, que quiero otra cosa, que me di cuenta que me convenía la otra unidad, lo que sea, puedo cancelar sin penalidad. Es decir, de nuevo, acá la escribanía, la casa de título, aprieta el botoncito y me devuelve el dinero sin ninguna razón. No tengo que dar una razón específica ni nada. Pero lo mejor de esto es que estamos hablando siempre de preconstrucción, cuando hablamos de preconstrucción, estamos hablando de pozo, ¿no? El producto que está en pozo, simplemente edificios que no están construidos, que están a desarrollar en una tierra que ya existe. Entonces, cuando llegamos a contrato, ¿sí? En el momento de contrato es cuando estamos firmando ese boleto de compraventa equivalente en los Estados Unidos, y ahí ya sí tengo una obligación con el mayor que la de la reserva, pero para lo que es preconstrucción o pozo, el estado de la Florida nos da 15 días después de entrar en contrato para arrepentirnos. Entonces, yo puedo haber hecho la reserva, entrado en contrato, haber pagado el 10 o el 20%, depende de los requerimientos del edificio, puedo haber puesto $50.000, $100.000. Pasaron 14 días y el día 15 digo, no quiero avanzar, me arrepentí, pasó tal cosa en mi vida, necesito el dinero de vuelta, y lo mismo, mandamos un mail a la escribanía, a la casa de títulos,
me arrepentí, no voy a avanzar con la compra, aprieta el botón en la escribanía y de vuelta el dinero a mi cuenta. Entonces esto es algo muy muy interesante porque justamente nos da esa seguridad, nos da esa situación de entender que tenemos varias instancias para fijar precio y para confirmar o no nuestras operaciones. También otro tema muy interesante que hablamos del crédito hipotecario es que cuando nosotros compramos en pozo o preconstrucción, o sea, lo que estamos hablando es que nosotros compramos, por ejemplo, un departamento, ¿sí?, en el cual vamos a pagar normalmente entre el 40 y el 50% durante el periodo de construcción, digamos, ¿sí? Y cuando se termine de construir, que nosotros estamos debiendo el 50 o el 60%, en el mismo momento que a nosotros nos entregan la unidad, nos dan la llave, también nos dan la escritura. Y eso significa que en ese mismo momento podemos tomar un crédito hipotecario y no pagar el saldo restante del 50 o del 60%, sino que lo pague el banco. Al día siguiente con la llave podemos rentar esa propiedad y que el inquilino justamente sea el que termine pagando a través del alquiler, termine pagando el valor del crédito hipotecario. Entonces lo que nosotros decimos es que una vez que pasa eso, el departamento se va pagando solo, se va pagando con el dinero que genera propiamente de esa renta, ¿no? Y acá podemos ver, estamos con la C, nos fuimos por otro lado, pero estamos viendo la segunda I, que es el inventario, ¿no? Y vemos el inventario como, o sea, vino bajando de pospandemia. Y acá subió un poquito. Y acá algo para destacar es que gran parte de este inventario es lo que estamos llamando nosotros el inventario malo. ¿Qué es el inventario malo? El de esas unidades muy muy viejas, ¿sí?, que tienen justamente estas revisiones y esta obligatoriedad que a fin de año van a tener una obligatoriedad de pagar expensas extraordinarias según lo que se defina por el estado del edificio. Entonces lo que está pasando es que justamente como yo compro una propiedad antigua y no sé bien cuánto es lo que me va a venir de expensas extraordinarias y me van a obligar a pagarlo porque ya no es el consorcio el que puede tomar la determinación de sí lo arreglo, sí lo arreglamos, sí no lo arreglamos, sino que, o sea, la Florida o Miami están obligando, ¿sí?, a que se arreglen esos edificios y se pongan con ciertas consideraciones. Entonces el stock de unidades buenas, de unidades nuevas, ¿sí?, de unidades de poco tiempo, de unidades demandadas, ese stock sigue a la baja, ¿no? Y vamos a ver por último de las 3I los intereses. Y acá lo que nos interesa básicamente es cuando estamos sacando con crédito hipotecario, nos interesa, y cuando no también. ¿Por qué? Porque los intereses, hay algo muy importante de entender. Este es un ejemplo de hace unos meses. La tasa de interés de hecho está más baja en este momento, está cercano a los 6,5 puntos. Lo que pasa cuando bajan los intereses es que suben los precios de las propiedades, ¿sí? Acuérdense esto, para los compradores internacionales a veces el crédito no es tan importante, pero para los locales es súper importante porque casi el 100% de la propiedad la financian y la sacan con un préstamo hipotecario. Entonces, cuando en el momento que las tasas están altas, o sea, altas según, de nuevo, según los que viven ahí y los que tomaron a veces créditos en la época de la pandemia, ahí ven el gráfico, ¿no? En la época de la pandemia estuvieron bajísimas las tasas de interés respecto de la historia. Entonces, cuando tomaron en esas tasas tan bajas, dicen, no, yo voy a esperar a que bajen para comprar. Pero ¿qué pasa? Cuando bajan las tasas, aumenta muy, muy fuertemente la demanda y los precios terminan subiendo. Y al final termino no haciendo negocio porque, de nuevo, lo que a mí me interesa es cuánto voy a pagar de tasa de interés. Entonces, lo ideal es comprar cuando las tasas de interés están altas, ¿sí?, y tomar el crédito cuando las tasas están bajas, ¿no? ¿Y tenemos una forma de hacer eso? Sí, justamente la preconstrucción es una solución a ese problema. Que básicamente es, si yo compro hoy la preconstrucción, fijo hoy el precio, el préstamo no lo voy a tomar hoy. ¿Cuándo voy a tomar el préstamo? Dentro de 1 o 2 años, cuando se termine el edificio, ¿sí? Y las tasas dentro de 1 o 2 años, obviamente que no podemos pronosticar cómo van a estar, pero lo que está tratando de hacer el gobierno de Estados Unidos es ir hacia las bajas de tasas para contener la inflación. Entonces es un muy buen momento para decir fijo precio cuando las tasas están medio altas y pago y tomo el préstamo cuando las tasas posiblemente estén más bajas. ¿Qué decís, Lu? Claro, no, lo que es justamente eso, que cuando bajan las tasas sube la demanda porque todo el mundo se vuelca a comprar y suben los precios. Por eso es importante comprar ahora, fijar el precio y después, sí, cuando saquemos el préstamo, que las tasas van a estar más bajas. Entonces, este es el momento para comprar.
Así es. Y vamos a hacer una comparativa de mercados para clientes que, por ejemplo, tienen una inversión en Brickell de $500.000 que pueden obtener una renta de $4.500. Acá hay que restar los gastos por las expensas. En los Estados Unidos se las paga el propietario. Y en Nordelta, ¿sí? Una propiedad de $500.000 que se alquila en aproximadamente $2.800. Entonces, cuando vemos a veces y decimos, no, vendo en Argentina, no vendo en Argentina, muchas personas están esperando que los precios suban y hay anuncios y entonces y el crédito y esto y lo otro, pero al final las propiedades no terminan de subir y hace desde el 2018 que las propiedades bajan y bajan y bajan y bajan y no dejan de bajar, pero a veces lo que no vemos es que esperando que la propiedad suba, lo que estamos perdiendo es una renta, ¿sí? En mensual entre invertirlo en un lugar que genera una renta mayor versus un lugar que está generando una renta realmente muy baja en este momento, ¿no? También cuando hablamos de tomar un préstamo hipotecario, a veces los clientes nos preguntan qué pasa con el inquilino, ¿no? Yo voy a tomar un crédito, entonces dependo de que el inquilino me pague el alquiler, porque si tengo, o sea, un inquilino que me paga el alquiler, yo pago con esa plata la hipoteca, no quiero tener el departamento vacío, ¿no? Y fíjense lo que pasa con las tasas de ocupación, ¿no? Miami 96,5 de ocupación, o sea, eso es una tasa que de nuevo que indica esto, que los clientes van entrando y saliendo, ¿sí? Y las propiedades están permanentemente ocupadas, ¿no? 19 posibles inquilinos por cada unidad. Promedio nacional 7 inquilinos, ¿no? Y algo que me pasó a mí hace un tiempo es que con un cliente, con una propiedad que tenía yo viajo entre Buenos Aires y Miami permanentemente, estaba en Buenos Aires, a la semana siguiente ya volví a Miami, y entonces dije, bueno, voy a dar de alta la propiedad, el propietario me llamó, me dijo, quiero, o sea, se me va el inquilino, dame de alta la propiedad, dije, voy a dar de alta la propiedad, y cuando vaya, atiendo 1, 2, 3 clientes que me hayan llamado. En una semana había 40 personas interesadas en ver la propiedad, y lo que hice fue simplemente poner un solo horario, o sea, un solo día, un solo horario. El lunes, yo llegaba el lunes a la mañana, el lunes a las 11 de la mañana cité a todos, porque no había forma de atender toda esa gente junta. De esas 40 personas vinieron casi 30, si no me recuerdo mal, y, o sea, hubo una persona que cumplía con todos los requerimientos y se liquidó a esa persona. O sea, es tal la demanda que realmente pasan este tipo de cosas, a diferencia de cuando tenemos la propiedad en Buenos Aires, que también tenemos inmobiliaria en Buenos Aires, y, o sea, cuesta mucho más alquilar la propiedad. Obviamente que depende de la zona, depende de los precios, pero muchas veces las propiedades quedan pendientes de alquiler por un tiempo porque a veces no se ponen de acuerdo entre lo que quiere el propietario y lo que está dispuesto o puede pagar el inquilino, ¿no? Entonces, ahora voy a pasar, porque acá estábamos hablando también un poquito de lo que es visas de residencia, ¿no? O sea, hay dos tipos de visas que podemos tener, de los cuales normalmente tenemos un abogado justamente que nos asesora con esto, pero para que ustedes lo sepan, si ustedes quieren irse a vivir a los Estados Unidos o quieren tener una residencia que les permita entrar y salir de los Estados Unidos a través de tener un negocio, ¿sí? Cualquiera de esas dos cosas es posible hablar con nosotros y que nosotros los contactemos con un abogado, ¿no? Y con eso, básicamente, vamos a terminar esta presentación. Si ustedes quieren, voy a dejar de compartir. Un dato más, que como para cerrar también, estábamos hablando de los eventos, hay un componente culinario también importante. Muchos de estos nuevos proyectos están trayendo restaurantes de estrellas Michelin, sí, que es importante destacarlo, chefs de primer nivel están llegando a la ciudad, además de los beneficios tributarios, el clima de la ciudad y la conectividad. Miami está excelentemente ubicada, está entre Europa y Latinoamérica, es muy fácil llegar, hay vuelos directos de prácticamente todo el mundo, eso hace que sea un destino súper atractivo y bueno, es un gran momento para la ciudad para invertir. ¿De qué monto estamos hablando? Podemos llegar a invertir desde $100.000 hasta ilimitadamente, o sea, depende si uno compra obviamente con crédito hipotecario, o sea, estamos hablando de unidades que normalmente... Depende del lugar, los metros. Depende del lugar, depende del tipo de unidad, o sea, tenemos unidades tipo hoteleras que son por ahí mucho más económicas, unidades enteras digamos, convencionales, de renta corta, de renta larga, en Miami, en Orlando, o sea, unidades que se pueden usar para tener una renta y vacacionar, o sea, que esté ocupada, o sea, tenemos distintos tipos de productos, pero eso ya nos gusta por ahí ir más con cada uno de los clientes, hacer esa precalificación, como decía Lu, que es decir, bueno, claro, de qué es acuerdo lo que a la está buscando. necesidad.
cuál es tu de cada necesidad uno. exactamente, y entonces ahí ofrecerle productos. Igualmente en nuestro canal de YouTube tienen un montón de proyectos que hemos ido presentando cada uno de los jueves, así que si les interesa también pueden consultar en nuestro canal. Así que bueno, muchas gracias Lu, muchas gracias a todos ustedes por estar. Veo varias Gracias. preguntas que se las vamos a contestar a cada uno de ustedes individualmente, así que muchas gracias a todos y nos vemos. Chau, chau. Nos vemos en la próxima.